Ujú. Listo, buenísimo. Empezamos. Eso. Qué bien tenerte aquí, pastor. Qué bueno empezar ya esas transmisiones en vivo de parte de PK Movement. Hoy vamos a tener la entrevista con nuestro querido pastor, el fundador de PK Movement, la persona que Dios puso en su corazón empezar este movimiento, y vamos a preguntar y vamos a saber por qué, ¿verdad? Así que bienvenidos a todos al broadcast de PK Movement. Si todavía no nos sigues en redes sociales o si te llegó esta transmisión, por favor, únete, síguenos en todas nuestras redes sociales como PKPK en español, Movement, así nos puedes encontrar, o en nuestra página como pastorskid.com, pastors en plural, kid en singular. Hoy bienvenidos, tenemos a nuestro querido fundador, el pastor Obed Jauri, casado, aquí tengo, casado con Menos mal, pues si no a estas alturas. Noemí Hidalgo, ¿correcto? Sí, mi princesa bella, mi locura, mi bella. Noemí, padre de Becky, Raquel y Ruth. Ujú. ¿Estamos bien? ¿Estoy bien con esos datos o me equivoco? Está bien, Sí, excelente. genial. Pastor, algo muy importante. Tú naces en una familia de pastores, ¿verdad? Correcto. Ujú. Eh, aquí hay un bichito molestando. Pero en tu caso como es muy especial y muy interesante porque tus padres, que eran pastores, pero tú fuiste el quinto embarazo de ellos, ¿verdad? Correcto. Ujú. Antes de ti habían tenido 4 embarazos que no habían progresado, ¿verdad? Que tuviste como 4 hermanos antes de ti. Eran muertos, Ok. pero sí Ajá. nacieron. Ujú. Buenísimo. Y naces tú y obviamente pues Dios te permite estar con nosotros hoy acá. Claro. Pero el ministerio de tus papás era enfocado mucho en niños. Correcto. Ujú. Sí, ¿Cómo fue la experiencia? ¿Eres hijo único? Ese es el dato que todavía no, que te sí, quería preguntar. efectivamente, soy hijo único, correcto. Eres Ujú. hijo único de pastores que no pudieron tener hijos, tuvieron 4 intentos de embarazo, y naces tú, y naces en una familia pastoral, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, tu caso específico es de unos papás que no habían podido tener hijos, y vienes tú a sus vidas. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa infancia en Cuba? Wow. Bueno, hace un poquito de tiempo, ¿no? Ujú. Nada más tengo 54 años, pero que somos del siglo pasado, Paco, no os hagáis. Sí, Vos también sos del siglo pasado. y, y bueno, doy muchas gracias a Dios por la vida de mis padres. Efectivamente, una pareja que se casó adultos ya, ambos. Ujú. Y sí, mi mamá tuvo 4 varoncitos primero que yo, pero Ujú. todos nacieron muertecitos. Así que yo soy el milagro y por Ujú. supuesto había toda una cantidad de pactos y oraciones y clamor porque Dios le diera un hijo que continuara el legado de ellos. Y como bien tú dices, eran muy enfocados en los niños, un ministerio muy fuerte hacia los niños. Mi madre fue pastor, primero que mi papá, y luego cuando se casaron, pues ambos aceptaron el reto de continuar la obra de Dios, pero andaban casa por casa recogiendo niños y comenzaron su iglesia con puros niños. Era una pasión tremenda, hasta sus últimos días, una pasión tremenda por los niños. Y bueno, pues yo me desarrollé en ese medio, un privilegio enorme, Paco, te digo, algo extraordinario. No me cambiaría por nadie, y no cambiaría a mis padres por ninguno de nosotros. Un hombre y una mujer de Dios, gente santa, consagrada, muy sacrificada. Y por supuesto también, como si todo eso fuera poco, me tocó nacer en mi bella Cuba, pero también mi sufrida Cuba, ¿no? Así que tendría muchísimo que contarte de mi infancia, porque además de ser hijo de pastor, pues los principios, los valores de la casa no eran precisamente los principios y los valores que se enseñaban en la escuela. No estoy hablando solamente de la moral, que hoy día también es así casi en todas partes del mundo, pero estoy hablando de principios que tienen que ver directamente con la doctrina de Dios,
con la creación, con la Biblia. O sea, nací en un gobierno 100% ateo, que se jactaba de ser ateo y que prohibía, literalmente, prohibía la expresión de cualquier tipo de religión, pero sobre todo del cristianismo. Teníamos mucha persecución, vivimos mucha persecución. Yo viví una persecución férrea desde mi temprana edad. Desde mis 4 años de edad yo comencé a sufrir. Yo lloré cada día que fui a la escuela, todo el tiempo que fui a la escuela, precisamente por ser cristiano. Y fui muy abusado, hicieron mucho bullying conmigo. Los maestros más bien incitaban a los estudiantes a que hicieran bullying conmigo. Y, y fue un proceso muy doloroso, fue un proceso muy difícil. Sin embargo, Dios me sostuvo todo el tiempo, la presencia de Dios, la realidad de Dios, mi propia experiencia con Dios desde muy temprano, porque Dios me concedió ese privilegio de conocerle en muy temprana edad. Y las convicciones de mis padres, la protección de mis padres, no estoy hablando solamente de la sobreprotección del hijo único, sino la protección espiritual, cuentan demasiado en mi formación. Así que fue una infancia difícil, de muchos retos, siendo hijo de pastor, siendo un niño cristiano en una sociedad completamente atea, pero Dios es tan bueno que aquí estoy. Sobreviví y el Señor me dio victoria. Y victorias que después se convirtieron más bien en la envidia de mis compañeros, de los que me hacían bullying, en el asombro de mucha gente, porque así es Dios, tú sabes. Dios es tan bueno, ¿no? Que luego hace que todas aquellas experiencias traumáticas se conviertan en herramientas para hacer la obra de Dios. Oh, qué genial. Buenísimo, pastor. ¿Cuándo fue la primera vez que tú percibiste como niño decir, ok, soy hijo de pastor y esto es algo diferente a lo que los demás están haciendo? Bueno, yo creo que como a los 5 años, Ujú. porque resulta que había un culto de niños Ujú. y dijeron, no, el que tiene que predicar es el hijo del pastor. pero, A los pero 5 años. yo tengo 5 años, sí, y yo mismo me dije a mí mismo, pero yo tengo 5 años, ¿por qué me van a poner a predicar? Y me pusieron a predicar. Y Oh, fue mi primer mensaje. No sé de qué prediqué, pero, sí. pero, pero sé que prediqué. Mi primer mensaje cuando tenía 5 años. Sí, hay una presión, hay una demanda, hay una exigencia muy fuerte para los hijos de los pastores y yo la comencé a experimentar desde chiquito. Desde, ya te digo, 5 o 6 años de edad me empecé a dar cuenta que, que la responsabilidad era muy grande, a pesar de que los privilegios también eran grandes, Ujú. pero la responsabilidad era muy grande. Sí, yo creo que ese es el punto más fuerte. En el caso mío, sentir la responsabilidad siendo tan pequeño. A los 10 años empiezas a escribir también Ujú. en lo que le denominaba la página impresa. La página impresa, correcto, sí. Lo Contame un que poquito de pasa eso. es que, mira, eh, cuando no tienes un buen ambiente en la escuela, cuando lo que hacen todos los demás niños no es precisamente para ti porque no eres aceptado allí en esos medios. Ujú. Entonces, Dios te enseña que hay otras cosas que hacer. Ujú. Y yo fui un niño viejo, o sea, yo soy más juguetón ahora que cuando era niño. Yo Ah, era un niño serio. eh, y mi madre preparaba los materiales de escuela dominical para toda la isla, porque no había acceso de materiales de ningún otro país del mundo. ujú. Así que había que crearlos allí para que las iglesias tuvieran materiales para enseñarle a los niños, jóvenes, adultos. Ujú. Y eso se hacía en mi casa. Mi mamá tenía esa responsabilidad para todo el concilio, para toda la denominación. Ujú. Así que yo vi eso y eso me gustó. Y empecé ahí a trabajar con ella desde muy pequeño. Realmente esa era mi válvula de escape. Esa era mi manera de desconectar de lo que pasaba afuera. Te digo una cosa, yo disfruté tanto estar en mi casa, disfruté tanto estar con mis padres, porque Ujú. mi casa era un remanso de paz.
Mientras que afuera había tanta guerra, tanta oposición, tanta burla, en mi casa era un remanso de paz. En mi casa se respiraba la presencia de Dios. Era como que tú entraras a una nube. Pastor. Entonces yo preferí mi casa siempre. Siempre prefería estar en mi casa. Y entonces, ¿y en mi casa qué se hacía? En mi casa se preparaban materiales, se escribía, se picaban stencils, no sé si tú recordarás eso, en las máquinas aquellas viejitas, para después usarlas en un mimeógrafo e imprimir entonces los materiales. Así que a los 10 añitos de edad yo estaba haciendo eso y de pronto no recibíamos ninguna revista cristiana ni nada y yo pensaba que los niños de mi edad necesitaban una revista. Así que se me ocurrió, el Señor me reveló, y la verdad es que yo todavía no sé bien, empezar a escribir unas cosas ahí para los niños. Y se llamaba El Jovencito Nazareno, así se llamaba la revista que yo comencé. Y la hacía una todos los meses. Y por supuesto, al principio yo mismo no sabía lo que estaba haciendo. Pero bueno, gracias a Dios tenía 2 o 3 personas muy lindas que me corregían, me decían, mira, esto mejor se escribe de esta manera, de esta otra. Y yo me gustaba mucho el español, me gustaban mucho mis clases de literatura, era muy bueno en eso. Y bueno, pues eso empezó a fluir. Y ya después de eso se convirtió en mi pasión, se convirtió en una oficina formal, ya cuando ya fui más grande. O sea, cuando salimos de Cuba, habíamos dejado una oficina que se llamaba Publicaciones Nazarenas Cubanas, que hacíamos la revista oficial, hacíamos los materiales, la escuela dominical, preparamos todo lo que había que imprimir para la obra, para todas las iglesias en toda Cuba, lo hacíamos. Oh, wow. ¿Y tú lo levantaste? Por la gracia y la misericordia de Dios. Y por el respaldo de mis padres que creían en todas esas locuras y que me daban responsabilidades de grande cuando yo era chiquito. Ok, vamos a adelantarnos un poquito en la historia. ¿Conoces a tu amada esposa? Y algo curioso de su matrimonio es que los dos son hijos de pastores. Sí, pero eso no es culpa mía, eso es culpa de ella. ¿Así? Contame por qué. Noemí era una niña también adelantada a su tiempo. Yo conocí a Noemí cuando Noemí tenía 13 años y yo tenía 18, ahora 19. Así que éramos 2 bebés. Yo tenía un grupo musical, se llamaba Alfa y Omega, y habíamos logrado hacer un sueño realidad, que era ir por todas las iglesias de la isla, desde el occidente hasta oriente. Y en el medio de la isla, era donde vivía Noemí. Noemí es la hija de los pastores de las Asambleas de Dios, o sea, de la iglesia pentecostal. Y cuando nosotros apenas llegamos y comenzamos a instalar los equipos, o sea, estamos hablando de las iglesias en Cuba, que me imagino en Guatemala son muy parecidas, que no es con aire acondicionado, todo se oye, las ventanas abiertas, las puertas abiertas. Entonces empezamos a instalar los equipos. Venía pasando Noemí con algunas otras amigas de regreso de la escuela, oyó la música, como era músico también, entonces se interesó y entró a la iglesia del Nazareno. Y desde que yo prefiero que esto lo cuente ella, porque ella lo dice con unas cosas muy mejor. Pero desde que entró por la puerta le dijo a las demás muchachas, miren a cualquiera menos al flaquito, porque el flaquito es mío. Tremenda la pastora. Y el flaquito era el director del grupo y era el que tenía que predicar, ese era yo, tenía que predicar, tenía que todo. Yo le había hecho una promesa al Señor. Tú sabes que a esa edad uno está buscando novia, está queriendo que aparezca algo, ¿no? Y yo no había tenido novia ninguna. Y entonces yo le había pedido al Señor, dame la fuerza para no mirar a ninguna muchacha. Yo quiero consagrarme, yo quiero poder predicar, yo quiero poder pues tener el respaldo para poder decir a los demás muchachos que no íbamos a eso. O sea, no íbamos a estar mirando a nadie,
porque queríamos dar un buen testimonio, queríamos además dejar un impacto en la juventud. Y bueno, los muchachos míos no me hicieron mucho caso, los del grupo, pero por lo menos yo quería mantener mi palabra ahí con el Señor, mi pacto que he hecho con el Señor, y, y no estaba mirando a nadie. Pero nos presentaron, me encantó la muchacha, lo único que yo estaba bajo pacto y no podía hacer nada. La muchacha tocaba un piano magistral a los 13 años. Después me di cuenta que tocaba desde los 6 años, cantaba como un ángel y sigue cantando todavía y tocando, ¿no? Pero te Ah, digo, a esa edad es muy, muy admirable. Tú sabes que una muchacha tan jovencita toque tan bien, cante tan bien. Y bueno, al otro día, esta noche tuvimos nuestro primer concierto, al otro día teníamos, digamos, como una especie de retiro espiritual de jóvenes. ujú, Y el pastor de la iglesia del Nazareno la invitó a ella a que predicara. ujú. Aunque yo estaba en pacto, yo no estaba mirando a nadie, me la pusieron de frente, yo estaba en la primera fila, me la pusieron a predicar. Te puedo describir el vestido que tenía, los zapatos que tenía, todo, 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 porque todo el mensaje tuve que estar viendo a la predicadora, ¿no? Claro. Y ahí comenzó todo y después Dios nos dio el privilegio de casarnos, nos casamos jovencitos también. Y lo primero que nos propusimos, o sea, el primer pacto que hicimos es que no íbamos a ser pastores. Sí, como éramos hijos de pastores, sabíamos lo que se sufre, pues entonces no íbamos a ser pastores. Y ya, te dejo la próxima pregunta porque esta historia es larga. Qué interesante. Entonces, lo primero que se prometen como matrimonio es no ser pastores. No. Mm, mm. Desde ya había una carga dentro de tu corazón Bueno, por a mí me pastor. habían profetizado, a mí me habían dicho que iba a ser pastor y todo, Ujú, pero yo todo lo que hice fue todo lo contrario, o sea, yo estudié ingeniería mecánica ujú, y traté por todos los medios de seguir sirviendo al Señor, pero no precisamente como pastor. De contra, John Wesley decía, si te puedes salvar sin ser pastor, sálvate, ¿no? ujú. Entonces, pues, y había escuchado eso varias veces. Estaba tratando de salvarme sin ser pastor. Ok, después de eso te mudas a Miami. Empiezan un ministerio ahí, Iglesia Betania, ¿verdad? De Bueno, cual eres pastor actualmente. sí, nos trajo otro pastor y estuvimos por 3 años, quizás un poco más, como pastores asociados en otra iglesia, también otra iglesia del Nazareno. Y sí, el Señor nos llamó en el año 1995 a que fuéramos Ujú. los pastores de esta iglesia, de la iglesia Betania. Buenísimo. Tú me comentabas una experiencia muy específica con hijos de pastores, de un retiro que tuviste en México. Sí. Bueno, antes de eso, mira, hace como 26 años, Ujú, yo era parte de la directiva de la Asociación de Pastores del Gran Miami. ujú, Y mi esposa y yo, un día, no, mi esposa y a mí, quiero decir, un día nos asignaron que hiciéramos una encuesta con los hijos de los pastores de aquí de la ciudad y que tuviéramos un rato, un sábado, un rato con ellos y los ministráramos. Y ujú, lo hicimos y la encuesta fue pues muy reveladora en cuanto a muchas cosas. El ratico que estuvimos junto con los hijos de los pastores fue tremendo. Como que en 5 minutos todos los hijos de los pastores nos conocemos de toda la vida. Nada más necesitamos 5 minutos porque son experiencias tan similares, son cosas que hemos vivido juntos, aunque cada quien en su lado, ¿no? ujú, Eh, y fue muy lindo. Lo ideal hubiera sido que siguiéramos haciendo algo más con los hijos de los pastores, pero nosotros mismos estábamos todavía consolidando nuestro matrimonio, nos nacieron después nuestras hijas, estábamos trabajando muy fuerte en la iglesia local, que estábamos levantando también. Así que no pudimos hacer más nada. Pero durante la pandemia, el pastor Elías Betanzos, un gran hombre de Dios, un gran amigo, en la ciudad de Oaxaca, México, me invitó para un congreso de familia. Y yo fui preparado para hablarle a los hombres, a las mujeres, a los padres, a las madres, a los hijos. Y me llevé todos unos materiales
audiovisuales, me gusta mucho eso. Y tenía videos y tenía estadísticas. Pero la primera noche todo salió bien, la segunda noche resulta que era al aire libre en una playa. O sea que no había donde proyectar nada ni nada. Y el pastor me dice, oye, eso que tú preparaste esta noche, como que no se va a poder. Y yo dije, ay Señor, ¿para qué me metiste en este lío ahora? Yo predico, ¿no? Y comencé a rogarle al Señor que me dirigiera y comencé a predicar un mensaje sin mucha estructura, digamos, homilética, sino más bien compartiendo de mi corazón la comparación entre los hijos de Elí y Samuel. O sea, Ujú. eh, empecé a compartir y al final dije, bueno, quizás el primer llamado que debo hacer debería ser para los hijos de los pastores. Así que dije, bueno, si hay hijos de pastores aquí y quisieran eh, aplicarse estos principios, ¿no? Y ser como Samuel y dejar de ser como los hijos de Elí, pues que pasen, vamos a orar juntos. Y para mi Ujú. sorpresa empezaron a pasar y a pasar y a pasar. Y eran decenas de hijos de pastores. Yo no sabía que en una congregación de aproximadamente unas 1.500 personas había tantos hijos de pastores. Después me di cuenta de la influencia tremenda del pastor Elías Betanzo y que tiene más de 60 iglesias y todas esas cosas tremendas. Y ahora entiendo por qué habían tantos hijos de pastores ahí. Cuando ellos empezaron, terminó. Básicamente no se pudo hacer más nada. Ya no hubo más llamado para más nadie. Y esa noche yo me fui a mi hotel, recordando aquella carga, recordando aquel llamado del Señor para ministrar a los hijos de los pastores. Esa noche casi no pude dormir. Quedé pensando en los hijos de los pastores, en la experiencia de mi esposa, en la experiencia de nuestras hijas que hemos tratado por todos los medios de protegerlas y todo, pero como quiera, pues son PKs también. Ujú. Y Y empezó a crecer de nuevo el deseo. Al otro día se lo compartí al pastor Elías Betanzo y me dijo, hagamos algo, porque realmente es una necesidad muy grande. Bueno, Ujú. yo no me daba cuenta y esa misma noche saqué cuenta que en mi iglesia tenía yo 15 hijos de pastores y yo nada más tengo 3 hijas naturales, Ujú. que poquito a poco se nos han ido acercando y se nos han ido pegando los hijos de los pastores. O sea, como que hay un magnetismo, como que algo, de alguna manera Dios ha estado trayendo esos hijos de pastores para acá con nosotros. Y todo eso comenzó a conjugarse, ¿no? Dentro de mí. Y como el pastor Elías Betanzo me brinda tanto respaldo, y él también es hijo de pastor, y empezó a compartir con otros, la cosa empieza a crecer hasta donde estamos hoy, que ya tenemos un movimiento armado. Ya la cosa está caminando con un grupo tremendo, un respaldo tremendo, unos líderes de gran influencia, hijos de pastores de gran influencia en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Qué genial, qué genial. O sea, desde hace años Dios había puesto en tu corazón ¿Mm? empezar esto y ver ahorita que se está armando, ¿verdad? Como tú dices, las personas que se están uniendo al movimiento, todo lo que se está generando alrededor de este llamado, ¿verdad? Para hijos de pastores, la verdad que se está poniendo interesante. Eh, ¿Qué es lo que Obed Howry quiere de este movimiento? Ay, mi hermano Paco, yo quiero lo que Dios quiera. Ujú. Honestamente, yo mismo no sé todo lo que Dios quiere, pero sí sé que Dios quiere algo. Dios quiere algo con nosotros. Dios siempre llamó familias. Y a mí me impacta muchísimo cómo cuando Dios fue a formar sus sacerdotes, o sea, su orden sacerdotal, primero comenzó con Aarón y dijo Aarón y sus hijos y los hijos de sus hijos. O sea que lo mismo pasó con Abraham, ¿sí? Formar descendencia de gente que continúen los legados, gente que estén ungidas, que estén separadas. De hecho, la tribu de Leví estaba separada, no tenía que ser ninguna otra cosa, era solamente eso. O sea, cuando tú nacías en esa tribu, tú estabas predestinado a hacer eso.
Ujú. Después, si nacías en la familia de Aarón, entonces ya tú traías un llamado para Ujú. ser un sacerdote y dedicabas el resto de tu vida a ser un sacerdote. Así que entendiendo todo esto y entendiendo el trato de Dios conmigo y con mí, entendiendo el trato de Dios con nuestras propias hijas, y luego conversando, compartiendo con tantos otros hijos de pastores, nos damos cuenta que somos un grupo que Dios en su infinita sabiduría y misericordia ha querido separar para un propósito. Y es para estar en el altar, es para servir a Dios, es para continuar el legado de nuestros padres. No estoy seguro si va a tener que ser como pastores o como ministros en otra área del ministerio cristiano, pero de alguna forma hemos sido llamados para servir a Dios toda nuestra vida. Y he visto eso de una manera tan clara en la vida mía y de Noemí, que a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras flaquezas, incluso a pesar de nuestro intento de huir, de escapar o de irnos por la tangente, cómo Dios insiste, cómo Dios respalda, cómo Dios ayuda, cómo Dios capacita, cómo Dios unge a los hijos de los pastores. Después de ver que los hijos de los pastores son tan talentosos y tú dices, pero ¿por qué tantos talentos? ¿Por qué Dios ha hecho ese derroche de talentos, de dones, de capacitaciones especiales? Tú tienes que ver nada más una muestra. Casi todos los hijos de los pastores son músicos, casi todos son adoradores, casi todos, o sea, estoy hablando de una inmensa mayoría de los hijos de los pastores. Eh, Algunos no quieren hablar en público, pero tienen mucho que dar, tienen muchísimo que dar. Mira, los hijos de los pastores nacimos en un seminario. Las otras gente fueron a un seminario, los otros pastores, pero nosotros no. Nosotros nacimos en el seminario. Las experiencias de todos los días, las vivencias de la gente de la congregación, ya cuando se manejan en la mesa de la casa pastoral, que ya vienen procesadas por papá y mamá, Ujú. son un cúmulo de cosas valiosísimas que tenemos adentro, que a veces ni cuenta nos damos, porque el enemigo quisiera nublar eso Ujú. con las otras cositas que pasan los hijos de los pastores, ¿verdad? Con Ujú. las otras luchitas que pasan los hijos de los pastores. En algunos casos no son tanitas, en algunos Ujú. casos son grandes luchas, pero que no se pueden comparar con la gloria de nacer en una familia sacerdotal y con los propósitos que Dios tiene. Así que no sé si respondí bien tu pregunta, pero esto es lo que está pasando dentro de mí. Lo que yo quiero es que lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, el plan de Dios para los hijos de los pastores se cumpla. Y si de alguna manera nosotros podemos ser un instrumento, ya sea de sanidad para un hijo de pastor que está demasiado herido, ya sea de entusiasmo para un hijo de pastor que cree que no puede, ya sea de conexión sencillamente para retroalimentarnos los hijos de los pastores, ya sea para que un hijo de pastor encuentre la pareja de su vida, a otro hijo de pastor, porque nadie entiende mejor a un hijo de pastor que un hijo de pastor. Eh, ya sea para que sencillamente Dios catapulte el ministerio de algún hijo de pastor, o sencillamente para que un hijo de pastor se sienta comprendido, ya, punto. Sepa que hay gente que lo entiende. Si solamente podemos lograr eso, yo creo que ya estamos haciendo algo importante y nos estamos alineando al deseo de Dios, al plan de Dios, desde antes de que nosotros naciéramos. Porque es verdad que nosotros no escogimos nacer en una familia pastoral, pero Dios sí escogió que naciéramos en una familia pastoral. Es verdad que nosotros en ningún momento pedimos ser pastores, eso es muy cierto, pero Dios que lo sabe todo y cuyos caminos son más altos que nuestros caminos y cuyos pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, desde que estábamos en el vientre de su madre, nos estaba preparando para este momento. Así que yo estoy tan convencido de eso, que si Dios me usa, y si Dios nos usa, a ti también, a todos nosotros, al equipo que se está poniendo de acuerdo para hacer este trabajo, yo creo que sencillamente estamos alineados al plan, a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén.
Amén, amén. Tú me decías algo que a mí desde el primer momento me impactó, levantar una generación de hijos de pastores sanos, ¿verdad? El Wow. enemigo ha intentado atacar, destruir a esta nueva generación de pastores, de gente que de verdad tiene mucho potencial adentro, pero que a lo mejor están dudando, ¿verdad? O a lo mejor están pasando por problemas. Y creo que este ministerio, este movimiento viene a hacer eso, a mover, ¿verdad? A mover todo lo que está pasando, a mover cada corazón para regresar al plan original de Dios. Amén. Si hay algún hijo de pastor que a través a través de nuestras redes sociales nos estuviera viendo, ¿qué tendrías tú para decirle? Sencillamente, mi amado hermano, tú eres de los nuestros. Tú eres un PK y ya por eso eres especial. Y no eres especial por lo que tú hayas hecho o por lo que tú hayas decidido hacer. Eres especial por lo que Dios ha determinado para ti, por lo que Dios había escrito para ti desde antes que tú nacieras. Por favor, no te asustes. No te estoy diciendo que tienes que ser pastor. Te estoy diciendo, eres hijo de pastor y eso es suficiente. Delante de Dios eres muy valioso. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores, el que va a premiar a los pastores, el que tiene una corona incorruptible de gloria para cada pastor. Y tú eres heredero de eso. Tú eres heredero directo. Nadie puede discutir tu lugar. Tú estás en el plan de Dios como parte de una familia sacerdotal para cumplir un propósito extraordinario en esta tierra que muchos quisieran y no pueden. Por eso a veces también su envidia y su celito con el hijo del pastor. No le hagas caso a eso. Júntate con nosotros, que nosotros ya hemos sobrepasado esas cosas y ahora estamos enfocados en lo eterno, en lo glorioso que Dios tiene para nosotros. Así que hazlo como puedas a través de las redes sociales, llámanos, escríbenos, lo que Dios te dirija a hacer y como te sientas más cómodo. Pero lo cierto es que vas a encontrar de este lado otros piques, otros hijos de pastores, que estamos listos para unirnos contigo hasta que el propósito de Dios se haya cumplido a cabalidad en cada una de nuestras vidas. Qué genial poder tener este tiempo contigo, pastor. Gracias por apartar. Yo sé que tienes una agenda ocupada, pero probablemente nos vamos a conectar otra vez contigo más adelante, ¿verdad? Y con los demás que ya se están uniendo al movimiento para poder entrevistarlos. Gracias por este tiempo, te bendecimos y los esperamos en la próxima transmisión en vivo. Nos vemos a todos los PKs, o si conoces algún PK, compártele este video, compártele el testimonio del pastor Obed para poder ayudar a su vida y mejorarla y que podamos levantar una generación de hijos de pastores sanos. Entonces, gracias a todos por conectarse y nos vamos. Dios los bendiga. Gracias por conectarte, pastor. Dios te bendiga.